El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Fantasma del Comunismo. Para terminar la primera temporada del podcast en español de la ICR, tenemos un episodio especial junto con Alan Woods, del Secretariado Internacional de la Internacional Comunista Revolucionaria, que nos cuenta qué celebramos realmente en la Navidad. Bueno, ¿dónde empezamos? Obviamente, deseándoos a todos, ¿qué? ¡Feliz Navidad! ¿No es así? Y vosotros vais a contestar, ¿qué? ¡Feliz Navidad también! 1000 veces todos los días, ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! Sí, pero realmente la pregunta es que deberíamos de plantear, que nadie lo plantea nunca. ¿Qué estamos celebrando? ¿En qué consiste? ¿Qué es eso de Feliz Navidad? Claro, parece a primera vista parece una pregunta bastante tonta, ¿no? Hasta un niño de 6 años o menos quizás sabría contestar. Sin lugar a dudas, estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí? Pues no, no. Primer error. ¿Por qué lo digo? Pues muy fácil. Es atrás mi librería. Hay una colección de Biblias ahí si quieres venir a verlos. Bienvenidos. Y si tú miras la Biblia, yo lo he mirado bastante en mis tiempos, si miras donde mires, no vas a encontrar ninguna fecha de nacimiento de Jesucristo, ninguna. No se sabe, no. De hecho, los primeros cristianos, de hecho, tradicionalmente celebraron el nacimiento de Jesucristo el 7 de enero. Y de hecho, no sé si sabéis, hasta el día de hoy, la Iglesia Ortodoxa en Rusia y en otros países siguen celebrando el día de Navidad, del nacimiento de Jesucristo, el 7 de enero. Eso también tiene que ver, quizás nunca lo habéis pensado. Después hablaremos de los famosos reyes, pero la fiesta de los reyes en España, donde los críos reciben o recibían en otros tiempos sus regalos. Pues muy bien. Entonces, en vez de celebrar el 7 de enero, nosotros celebramos Navidad, la mayoría de nosotros, el día 25 de diciembre. Pero vamos a ver, el 25 de diciembre. ¿Por qué el 25 de diciembre? Pues el día de Navidad, porque es Navidad, siempre lo hemos hecho así. Pues vamos a analizar un poquitín el auténtico significativo de esta fecha, del 25 de diciembre. Aquí en Inglaterra, pues siempre, yo de pequeño me acuerdo, siempre celebrábamos, claro, la llegada de Papá Noel para recibir nuestros regalos, y siempre éramos chicos buenos, ni qué decir. Y teníamos el árbol de Navidad, incluso cuando yo era pequeño, ahora no se hace mucho, quizás no es políticamente correcta, pero hay una planta que se llama muérdago, holly and ivy, mistletoe en inglés. El muérdago, que se hizo colgar en los techos, y si tú tenías suerte como un hombre joven y apuesto, encontrarse con una chica guapa, debajo del muérdago le podías dar un beso. Sí. ¿Qué es el muérdago? El muérdago es una planta parásita que crece en robles. Y los robles eran un árbol sagrado a los druidas en este país y en también otras religiones paganas. La fruta del muérdago tiene una forma de esfera, como todas la mayoría de las frutas, como las cerezas y lo demás. Pero tiene un color muy luminoso, grisate, sí, casi blanco. Parece que es el sol, y por eso fue la planta sagrada.
porque creían, porque era una planta parásita que no tenía raíces como otras plantas, que el muérdago era producto del relámpago que viene del cielo, viene de los dioses, viene del sol, y su fruta realmente eran como pequeños soles. Bueno, vamos a ver, no vamos a perder más tiempo. Y claro, era la planta de la fertilidad, de ahí el beso. En otros tiempos, yo creo que bajo el muérdago se celebraban otras prácticas de las cuales no puedo mencionar porque es un programa de familias respetables. De todas formas, el muérdago era planta de la fertilidad, una celebración de fertilidad. Y el árbol de Navidad, famoso, claro, es lo mismo. Los druidas y otros paganos celebraban, no tenían templos, no tenían edificios, celebraban sus rituales entre los bosques, entre árboles sagrados. Y el Papa Noel, esa figura tan misteriosa, una figura rara, vestida de rojo, con reinos y lo demás. Claro, la Iglesia Católica después le pusieron el nombre de Santa Nicolás, Santa Claus, en inglés Santa Claus. Pero no, eso es un fraude como todos los demás temas por el estilo. No, estamos delante de un dios pagano. No, no lo dudes por un solo minuto. Y todos los rituales de Navidad, de celebración de Navidad, eran paganos. Ni más, ni más. Hay más, pero no voy a perder el tiempo. ¿Y qué más sabemos en España? Más que en Inglaterra. En Inglaterra también, pero en España sobre todo, cuando yo vivía ahí. Yo veo que los niños siempre celebran el Belén, ¿no? El sitio de nacimiento, se supone, de Jesucristo. Y el Belén es un sitio interesante, es un pequeño pueblo, en aquel entonces un pequeño pueblo de nada, no es una ciudad importante para nada, pero tiene una gran importancia en la mitología antigua por ser el centro de un culto. No un culto cristiano, ni mucho menos. No, no, no. Un culto claramente pagano. El culto de la diosa Ishtar o Astarte. En griego, Afrodite. En inglés, Venus. Y claro, ¿cuál es la estrella? ¿Cuál es la estrella sagrada por Venus? Pues sabéis, no es una estrella, lo llamamos así por pereza, pero por tradición. Pero no, es un planeta, el planeta Venus, se sabe exactamente, pero es la estrella más brillante en el cielo y es el centro es la estrella sagrada de Venus, de Ishtar, de Astarte. Y esos famosos reyes que yo mencioné antes, los tres reyes que se supone que llegaron justamente el día 6 de enero para dar regalos. ¿Por qué el 6 de enero? Pues precisamente porque Cristo nace el 7 de enero. Pero dejamos eso al lado. Los tres reyes, ¿no? Pero la Biblia no habla de reyes. Que yo sepa, hablando de memoria, pero lo podéis chequear fácilmente. Solamente hay una mención de los reyes y viene en Mateo, San Mateo. Los otros ni lo mencionan. Y él no habla de reyes, habla de hombres sabios o magos. Y de ahí, para confundir la cosa más todavía, la iglesia lo convierte en los reyes magos. Pues de reyes nada, hijos míos, de reyes nada. Eran hombres sabios, magos. ¿Y quiénes eran los magos? Si sabéis algo de mitología, los magos eran los sacerdotes persas, por lo tanto paganos también, de un culto religioso, una religión que todavía existe, que yo sepa, en partes del Oriente, que adoraban el fuego. Sí, Zoroaster, Zaratustra en Alemania y los demás. Es decir, eran sacerdotes de otra religión que nada tiene que ver con el cristianismo, siguiendo la estrella que era la estrella de una diosa de fertilidad pagana. O sea que
Mires donde mires, toda la mitología, y es pura mitología, por cierto, que rodea las historias del nacimiento de Jesucristo, supuesto nacimiento, tiene un carácter netamente pagano. Y claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos solucionar este gran misterio del tránsito milagroso del 7 de enero al 25 de diciembre? Pues muy obvio. Los primeros cristianos, como ya dije, celebraron el nacimiento de Cristo el 7 de enero, sí, pero nadie tenía ningún interés en esas celebraciones, ninguno. Todo el mundo seguía celebrando la fecha que siempre habían celebrando siempre. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como el solsticio de invierno. Ese momento del cambio de una época del año al otro, cuando los campesinos normalmente se dedican a matar, a sacrificar sus animales, sus cerdos, sus cabras, sus corderos, lo que sea, y se ponen hasta las botas en un festín muy grande, preparándose para los meses duros de invierno, que son meses de hambre. Entonces, eso es la tradición. Entonces, los romanos tenían un nombre para esa celebración. Saturnalia era muy conocido en todo el mundo de la antigüedad, y no solamente en Europa, por cierto. Entonces, siendo los oportunistas que siempre han sido, la iglesia rápidamente se dan cuenta de la tostada, cambian sus ideas y cambian sin contemplaciones, cambian la fecha de nacimiento de Cristo de una forma muy conveniente al 25 de diciembre. ¿Qué te parece? Una maniobra magistral, típico de la Iglesia. A propósito, cualquier institución que haya sobrevivido durante 2000 años, pues podemos aprender algo de esa institución, digo yo. Sí, no listos son, desde luego. Y ahí está. Ellos se apropiaron la fiesta tradicional de invierno de los paganos, de la fiesta de Saturnalia, y le dan el nombre de Navidad. Únicamente tenían el inconveniente de que esa memoria un poco irritante del 7 de enero, entonces para cubrir un poco las espaldas, lo convierten en otra fecha, la fecha de los Reyes Magos y cosas así, para encubrir el fraude, el gran fraude que habían cometido. A propósito, no solamente eso es aplicable a Navidad, todas las fiestas. Sí, señor. Sí, señor, escúcheme bien. Todas las fiestas cristianas, sin excepción alguna, son paganas. Ejemplo, Semana Santa es otro ejemplo. Esto es la celebración pagana, los rituales que tienen gran antigüedad, del cambio de las estaciones y el solsticio de verano. Una fecha que normalmente fue celebrada por sacrificios humanos. Eso era muy extendido. Y de hecho, el origen de eso se debe a la idea de que la maíz o el trigo, lo que sea, los vegetales, mueren y están enterrados durante meses del invierno y de repente brotan y vuelven a la vida. Es decir, renacen. Y el renacimiento de los vegetales era fundamental, por supuesto, para cualquier civilización basada en la agricultura. Entonces, de hecho, el origen pagano de Semana Santa, a propósito de toda la idea de la crucifixión y lo demás, está basado en eso mismo. La idea del renacimiento, se muere y se vuelve a resurgir. La vida. Eso es muy antigua esta idea y se reproduce en muchas religiones. No tengo tiempo para explicarlo. De todas formas, el origen pagano es obvio, sobre todo en inglés. Claro, porque la palabra para Semana Santa en inglés es, igual lo sabéis, es Easter. ¿Qué es Easter? Tiene que ver con quizás. No. Viene del nombre de una diosa pagana
una diosa de la fertilidad que se llama Eostre. Esta es Eostre, ni más ni menos. Y no, yo podría aumentar eso, pero no es necesario. También Halloween, otro ejemplo. La fiesta de Todos los Santos, a finales de noviembre, es una fiesta pagana de los muertos. Su carácter pagano queda muy claro si quieres en México. Los camaradas méxicos que están mirando este podcast sabrán. Un día de gran festividad, que no tiene nada de lúgubre ni macabro, por cierto, es bastante alegre. Lo hablo por experiencia, muy grata. El Día de los Muertos. Pero eso fue traído de los aztecas. Los aztecas también hicieron uso, por ejemplo, de calaveras para honrar la memoria de los muertos, 1000 años antes de Halloween. Y no voy a dar más ejemplos, está más que demostrado, más que demostrado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? No existe, queridos amigos y camaradas, no existe ninguna evidencia, ninguna prueba, la más mínima prueba, de nada relacionado con el nacimiento de Jesucristo. Nada, cero. Y en todo caso, puedo añadir, tampoco existe una prueba, una evidencia clara y diáfana y comprobada de la propia existencia de Jesucristo. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver el tema. Eh, Hay un libro muy importante que yo recomiendo que lo leáis de un hombre que en su día sí era un gran marxista teórico, Carlos Kautsky. Después degeneró, pero eso es otro tema. Pero cuando él era un marxista, él escribió un libro bastante bueno llamado Orígenes y Fundamentos del Cristianismo. Es un libro, yo diría casi de cabecera, de texto, de lo que es el materialismo histórico. Y este libro explica en toda profundidad, en todo lujo de detalle, todo el tema de los orígenes del cristianismo, relacionándolo con la historia de la antigüedad y concretamente del Imperio Romano. Ahora bien, vamos a ver, para empezar, simplemente quiero señalar una cosa. Si vamos a buscar evidencia fiable por la existencia de Jesucristo, en primer lugar, eso se tiene que buscar no en la Biblia, sino en las fuentes no cristianas. Y hay que recordar, la gente no piensa en eso, mucha gente no lo entiende, pero yo os digo, el periodo de que estamos hablando, ¿no? El periodo de la vida de Jesucristo, no era ni mucho menos lo que se llama un periodo de la edad oscura, no, ni mucho menos. Al revés, fue el periodo álgido del Imperio Romano. Y era un periodo con una gran literatura, muy culto, y con una gran riqueza de fuentes literarias y históricas. Ahora bien, si tú lees la Biblia, esta gente vivía en un periodo muy extraordinario. Yo diría sin precedentes, si lo vas a creer. Un periodo en que los ciegos ven, los cojos caminan, hasta los muertos resucitan, ¿no? Enormes, grandes multitudes de personas se mueven por todas partes, por toda Judea. Extraordinario. Y ten en cuenta que Judea en aquel momento no era un sitio olvidado un rincón perdido del mundo. Era una provincia del Imperio Romano, ¿no? Entonces, es obvio, es lógico, que unos acontecimientos tan extraordinarios a la fuerza tienen que estar recordados, tienen que incluidos, descritos
en los escritores, en los escritos de los historiadores de aquellos tiempos. Y había muchos, muchos y muy buenos, por cierto. No lo sé, he leído a todos cuando era muy joven. Ejemplo, Tácito. Y de hecho hay una mención, no creo que hay más de una mención en Tácito, un par de párrafos nada más, y otro en Plinio, pero nada más. Y si los lees, esos escritores no hablan de la vida de Cristo, no dan ningún detalle, simplemente hablan del movimiento cristiano. El movimiento cristiano sí existió, no hay duda. No, eso no hay ninguna. Los cristianos existían. Pero en cuanto a la vida de Jesucristo, nada, no hay nada. Pero y eso es algo realmente importante, que mucha gente no lo sabe. Hay otra referencia, otra fuente de crucial importancia para lo que estamos hablando. Y es el libro de un historiador contemporáneo muy interesante, que además era un judío, un contemporáneo se supone, de Jesucristo, y un escritor muy capacitado que escribe varios libros hablando de la historia de los judíos en gran detalle. Y hay una obra particularmente interesante. El autor de esos libros se llama Flavio Josefo, Flavius Josephus. Y en una de sus obras, Antigüedades de los Judíos, hay un capítulo muy interesante, un capítulo completo, que trata de Poncio Pilato. Quizás algunos de vosotros saben quién era Poncio Pilato. Él sí existió, no hay duda. Él sí indudablemente existió. Y era un gobernador de Judea bastante cruel, según parece. Pero hay un capítulo entero. De hecho, yo hago una mención de este hombre Poncio Pilato en el editorial del IDOM, del nuevo número de la revista teórica, que espero que vais a leer. De todas formas, es una parte. Y él ciertamente existió y fue el gobernador romano de Judea, como ya dije. Y se supone, según la Biblia, que él es el hombre que lleva a cabo, que presidió el juicio de Jesucristo que conduce a su crucifixión. Con lo cual, y en este capítulo, muy interesante, este capítulo de Flavio Josefo, él dice lo siguiente, voy a citar con permiso. Es un párrafo, nada más. Un párrafo que dice lo siguiente. Por este tiempo pareció Jesús un hombre sabio, si es lícito llamarlo un hombre. Si es lícito llamarle un hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo. Eso es lo que dice ese párrafo. Muy interesante que esta información es un párrafo, acabo de leerlo casi enteramente, un párrafo aislado, sin mayor elaboración, ni antes ni después del mismo. Y esto es extraño, pero realmente extraño, puesto que, dada la importancia de la declaración en sí, y es increíble, pero este enigma se resuelve fácilmente, por la sencilla razón, amigos míos, de que es materialmente imposible que Flavio Josefo hubiera podido escribir estas líneas. Estamos, por lo tanto, delante de un fraude, porque sabemos perfectamente quién era Flavio
quién era Poncio Pilato, o mejor dicho, quién era Flavio Josefo, sabemos que era un fariseo, es decir, miembro de una secta judía ultraortodoxa. Y para él, por lo tanto, admitir que Jesucristo era el Cristo, porque Él era el Cristo, dice el texto, Él era el Cristo. Admitir que Jesús era el Jesucristo, es decir, el Mesías, sería el peor tipo de blasfemia que uno podría imaginar. Claramente se trata de una burda falsificación y no es difícil de explicar el cómo. Evidentemente, porque en aquel entonces no había imprentas y lo demás, y esos documentos fueron copiados a mano, manualmente, fundamentalmente por monjes y fundamentalmente por monjes cristianos. Evidentemente, algún monje cristiano que estaba copiando este texto, decidió, con extrañeza, vio que no había ninguna referencia de Jesucristo y decidió que la ausencia de cualquier referencia de Jesucristo era muy, digamos, indeseable. Y por ello, lo solucionó fácilmente insertando el citado pasaje, ni más ni menos. Claro, ¿hay otra explicación posible? Pues sí, hombre, siempre hay otras explicaciones. Se podría argumentar, por ejemplo, que el silencio de Flavio Josefo fue simplemente un ejemplo de su fanatismo religioso, como judía que era. Pero ese argumento no resiste examen. En el mismo texto, por ejemplo, encontramos muchas referencias a personas que él describe como falsos profetas. Y él argumenta contra ellos y les ataca y les critica. Por ejemplo, curiosamente, hay un Judas de Galileo, no Jesús. Jesús no. Pero Judas de Galileo, Judas de Galileo, no se sabe nada de él. Es evidente por lo tanto, la ausencia de Jesucristo en este párrafo es una prueba de qué. ¿De qué, amigos? De que para Flavio Josefo, esa figura Jesucristo era completamente desconocida. Entonces, ¿en qué quedamos? Las falsas, los fuentes paganas no sirven, no existen. Y estamos obligados a buscar como las únicas fuentes, ten en cuenta, las únicas fuentes disponibles para nosotros, demostrando la vida de Cristo, la existencia de Cristo, son los 4 evangelios, la Biblia. Ahora bien, ¿quién escribió los 4 evangelios? ¿Sabéis? Sí, cualquier pequeño chico en los colegios en España, por lo menos, sabría decirme. Hombre, vaya una pregunta más tonta, eso se sabe. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bravo, bravo. Sí, bravo. Pero, ¿quiénes eran esos señores? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿quiénes eran? Pues también el mismo chico sabio me va a contestar que claro, que son los discípulos de Jesucristo. Y yo contesto, no, otro error, otro grave error, porque está demostrado plenamente de que estos evangelios fueron escritos mucho tiempo después de la muerte de Jesucristo. Y esos hombres, quienes eran los autores, no podían haber sido los discípulos de Cristo. El consenso académico es que estos textos fueron escritos por cristianos desconocidos, no los discípulos de Jesucristo, por cristianos desconocidos entre los años 68 y 110 después de la muerte, después de Cristo. Así de sencillo. Y sin embargo, a pesar de la gran distancia que les separa de los acontecimientos que ellos suponen que describen, ellos afirman informar sobre discursos
pronunciados sin micrófonos, por cierto, sin altavoces ni nada de eso. Discursos pronunciados en mítines masivos muchas décadas después de la muerte de Cristo. Además, no solo eso parece extraño para empezar, pero no solo eso, sino que estas versiones se contradicen cada 2 por 3 con frecuencia, se contradicen. Y no todas las contradicciones son absurdas, al revés. Estas contradicciones en sí mismo, algunas son bastante interesantes, porque nos dicen algo acerca de los primeros cristianos. Tomemos un ejemplo de los discursos uno de los discursos más famosos de Jesucristo, el Sermón de la Montaña, lo que mucha gente lo conocen como las bienaventuranzas, me parece que se dice en castellano, the Beatitudes in English. Y todo el mundo cree que si yo digo, oye, cuénteme por favor las bienaventuranzas, entonces seguro que lo van a hacer, seguro que van a decir algo, por ejemplo, pues vamos a ver, vamos a comparar 2 versiones, la versión en Mateo y la versión en Lucas. Y vamos a diferencias muy importantes entre las 2 versiones. Empecemos con Mateo. Escuchad bien. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Correcto? ¿Eso es lo que dice? Sí, ¿estáis todos de acuerdo? Espero que sí, me alegro, yo también estoy de acuerdo. Eso es lo que pone el texto. Y sigue, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Sí. Siguen, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y es muy interesante aquí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ok? Ahora, ¿estáis de acuerdo que eso es lo que dice? Sí, efectivamente, sí. Tengo el texto delante de mí. Vamos a compararlo ahora con Lucas y veréis una diferencia. Y Lucas escribe lo siguiente. Y alzando sus ojos hacia sus discípulos, dijo Jesucristo, bienaventurados los pobres, no pobres de espíritu. Un multimillonario puede ser pobre de espíritu. No, aquí dice claramente, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios y nadie más, solo de los pobres. Ten en cuenta, ¿no? Eso es Lucas. Y siguen, bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Nada de hambre y sed de justicia. Un hombre rico puede tener hambre y sed de justicia, todo lo que quieras. No. Lucas dice claramente, bienaventurados los que tenéis hambre ahora, hambre física, que la tripa vacía, que no tenéis pan para comer. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Y sigue. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues de este modo trataban sus padres a los profetas. Y sigue cosas que no vais a encontrar en Mateo. Y sigue. Pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ríais ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablan bien de vosotros,
pues de ese modo trataban sus padres, los falsos profetas. De esas palabras tan feroces de indignación y odio de clase, ni una sola palabra en Mateo. Comparado, lo veréis. Entonces, estamos hablando ni más ni menos aquí de una cuestión de clase. Un mensaje revolucionario entendido en Lucas, o el mensaje revolucionario contenido en Lucas, ha sido completamente erradicado por el revisionista Mateo. Así. Y eso es típico de la Biblia en su conjunto, si tienes paciencia para leerlo. La Biblia, es decir, el texto tal y como ha llegado hacia nosotros en una revisión bastante truncada, distorsionada y alterada, la verdad. Y esto no es casualidad, como veremos. Vamos a ver. Hay que ver, para comprender el origen del cristianismo, tenemos que ver la situación material que existía en Judea en ese momento. Los primeros cristianos, es evidente, comienzan como un movimiento revolucionario de los pobres. Y para entender eso, debemos entender las condiciones materiales de Judea, como he dicho. En algún momento, Judea no era pobre, Judea era una provincia rica. Y eso dependía de su situación geográfica en la intersección de importantes rutas comerciales entre diferentes grandes imperios. Pero el desarrollo del comercio marítimo, sobre todo de parte de los griegos, había arruinado esta posición. Y en la época que estamos considerando, Judea había caído, había sido reducida al estatus de un puesto muy empobrecido en un rincón del Imperio Romano. No es ninguna casualidad, si tú lees la Biblia, el Nuevo Testamento, que toda la imagen que emerge de la sociedad es, en los 4 evangelios, sea de una pobreza y sufrimientos constantes de las masas. Intolerable. Pero claro, siempre había ricos y pobres, y así fue también en Jerusalén. La lucha de clase adquirió, de hecho, una forma particularmente aguda en Judea, donde los levantamientos violentos eran muy frecuentes. Y dada la situación y la tradición del país, estas rebeliones necesariamente adquieren un tinte religioso. Eso es algo que tenemos que entender, porque aquí no hay partidos políticos en el sentido moderno de la palabra. Lo que hay son movimientos religiosos, sectas de todo tipo, y diferentes movimientos religiosos y sectas desempeñaron el papel de partidos políticos y estaban divididas en líneas de clase. Vamos a analizar un poco algunos de estos movimientos y sectas. Empezando con la cúspide de la sociedad de Judea, se encontraba la secta conocida como los saduceos, es decir, la casta de los sacerdotes, la gente que controlaba el templo de Jerusalén. Y aunque Judea como provincia era sumergida en la pobreza y la desesperación de las masas, eso no fue el caso de Jerusalén, concretamente del templo. Esos ricos parásitos colaboraron con las autoridades romanas y sacaron bastantes beneficios de la riqueza del templo de Jerusalén. Ese templo, que por cierto no era un edificio, no era como una iglesia de hoy, no como Notre Dame o algo así, no. Era una ciudad, un enorme complejo de edificios con todo, con bancos y tiendas y de todo. Y los sacerdotes recibió un flujo constante
de donaciones de peregrinos y sobre todo de la diáspora judía que ya existía en aquel entonces. Los sacerdotes, los saduceos concretamente, eran colaboradores de clase, colaboradores con los romanos, y eran odiados por los pueblos en general, y sobre todo por una secta rival de que voy a hablar en un momento. Esos saduceos incluso se visten como griegos o como extranjeros y adoptan nombres griegos y cosas así, y empiezan a traicionar, si quieres, la religión judía. Y fueron detestados por la secta rival, conocido como los fariseos. Esta gente eran más bien de clase media, o algunos comerciantes ricos, otros de clase media, intelectuales y tal, que se mantienen ostentosamente una rígida adhesión a las costumbres de la religión judía tradicional. Si quieres una comparación moderna, yo les compararía con los nacionalistas burgueses en países coloniales, ¿no? Estos señores se oponían al dominio romano y también a la dominación de los saduceos, pero su oposición siempre estaba teñida de miedo de las masas. Siempre estaban mirando los hombros a ver si no iban a tener problemas con los pobres que les seguían. Jesucristo, interesante, Jesucristo cuando él hace mención de los fariseos, lo hace de lo más profundo desprecio, describiéndolos como, por ejemplo, la generación de las víboras y los sepulcros blanqueados, cosas así, insultos muy fuertes, ¿no? Y un representante típico, por cierto, un representante típico de esta clase fue precisamente el hombre que había mencionado anteriormente, Flavio Josefo, que inicialmente participó en la gran insurrección. Yo hablaré de eso más tarde, es un acontecimiento importante. Una gran insurrección de los judíos del año 66 contra los romanos. Pero rápidamente cambió de chaqueta, traicionó a su pueblo y pasó al lado de los romanos, típico de los fariseos. Pero de eso ya hablaremos quizás un poco más tarde. Había otro partido, muchos más partidos, movimientos si quieres. El partido de la calle, que es conocido como los celotes que representaban a los sectores más oprimidos de las masas, siempre empeñadas a montar disturbios, motines, levantamientos de todo tipo. Es muy significativo, muy interesante. La gente quizás no lo preste atención. Pero si ves en la lista de los discípulos, figura el nombre de un tal Santiago, descrito como Santiago el Celote. O sea que había un miembro de los celotes, quizás un dirigente, en las propias filas de los dirigentes cristianos. Muy interesante. El partido de los pobres, pero también había otro partido de los pobres, otra secta de los pobres, de que se habla poco y no se sabía mucho hasta muy recientemente, llamado los esenes. Los esenes. ¿Quiénes eran los esenes? Pues Kautsky, en su brillante obra que ya lo mencioné antes, él argumenta que los primeros cristianos realmente empiezan como una rama de este movimiento. Había diferentes tendencias y todo demás. Yo creo que es lo más seguro que esto sea verdad. No se sabía mucho. Kautsky se basaba en los escritos de los romanos fundamentalmente sobre las escenas, pero se creía realmente que nunca se iba a saber más. Pero increíblemente sí, no tengo tiempo para hablar de este tema, pero
en los años 40, cerca del Mar Negro, cerca de donde Jesús estaba activo, se dice, encontraron en una cueva una serie de manuscritos muy antiguos, de gran antigüedad, que estaban ocultos en cuevas. Los manuscritos del Mar Muerto. Y eso es muy interesante, porque esos manuscritos son manuscritos de una secta judía, ¿no? Pero que tienen rituales y creencias muy similares al cristianismo. Es un tipo de protocristianismo, si crees, que ya existía en aquel entonces. Pero el gran cambio, el gran cambiazo fue, sin duda, con la gran sublevación judía en el año 66. Los sufrimientos de las masas habían llegado al punto donde no se soportaban más y se sublevaron. Y claro, los romanos tomaron medidas típicas de ellos, con la típica crueldad que siempre enseñaron contra los pueblos. Concretamente, Tito, el general romano, que era hijo del emperador Vespasiano, él mismo después fue emperador a continuación. Tito dirigió una campaña de sangre y fuego contra el pueblo judío, masacrando a diestro y siniestro, y finalmente asediando y destruyendo Jerusalén. Jerusalén fue quemado, incendiado y destruido. Y su población masacrado sin merced, hombres, niños y críos, y mujeres y críos, masacrados sin pensamiento, sin pensamiento. Y por fin deciden destruir totalmente el templo, el gran templo de Jerusalén, que era el centro del culto de los judíos, que quedó totalmente destruido. Ahora bien, yo creo que es muy difícil para nosotros ahora de comprender la situación desastrosa de los judíos después de esto, de este masacre. Una derrota terrible. Los romanos arrasaron todo. Y sobre todo la destrucción del templo. Eso fue un palo mortal contra el alma de los judíos. Terrible. La gente estaba realmente desesperada, totalmente desesperada. Yo solamente lo podría comparar, si puedes imaginar, el efecto de una explosión nuclear. La gente, los pobres, son los que sobreviven. Una catástrofe de este índole. Y en ese contexto de absoluta desesperación es donde empieza a surgir esa nueva secta de los cristianos. Ahora bien, hay cosas muy interesantes que puedes leer en la Biblia, concretamente el libro de los... bueno, hay varios libros interesantes. Quizás el libro más interesante es el libro fascinante que se llama el libro de revelaciones o el Apocalipsis. Es una obra muy extraña, muy muy mística, llena de imágenes, de las imágenes más grotescas y con las predicciones más fantasmagóricas sobre el próximo fin del mundo. Pero curiosamente no hay casi nada en este libro, que es el libro más viejo de la Biblia que nos ha llegado. No dice nada, casi nada acerca de la vida de Jesús. De hecho, fue aceptado solamente a última hora, regañadientes, por los obispos, admitido como parte de la Biblia cristiana. Y no obstante, Federico Engels, que escribió un análisis muy interesante acerca del cristianismo, consideraba que este libro, este capítulo, fue la expresión más auténtica de la mentalidad, de la psicología, si quieres,
de los primeros cristianos del siglo I. Escribe muchas cosas. Y él dice lo siguiente, que si quieres entender el cristianismo primitivo, tienes que estudiar el movimiento obrero moderno en Alemania, por ejemplo, cuando fueron perseguidos por las autoridades. No tengo tiempo para desarrollar este tema, pero no es ninguna casualidad de que la Biblia describe cómo Jesucristo se mueve constantemente entre los pobres y los desposeídos y frecuentemente atacaba a los ricos. No es ninguna casualidad que al entrar en Jerusalén, antes de su muerte, el primer acto de los cristianos fue de expulsar a los mercaderes del templo de Jerusalén. Eso fue muy interesante. Él también dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un hombre rico entre en el reino de Dios. Eso está en Lucas también. Es decir, el carácter clasista del cristianismo es muy claro. Es la voz de los más pobres, de los explotados. Una protesta. Y hay muchos ejemplos. Ya hablé de lo que dice Lucas. Hay más. Por ejemplo, en Santiago 5:65. Voy a leerlo, con permiso. Una denuncia de los ricos muy feroz. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras ricas se han podrido y vuestras ropas están comidas por polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado y su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. En los últimos días habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros. Prestad atención a esta parte. Mirad el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Eso es poderoso. Eso es agitación poderosa, de una denuncia feroz de los ricos y todas sus obras. Entonces, es que es evidente, los primeros cristianos, por lo tanto, eran revolucionarios, empeñados en derrumbar el orden actual. Y por eso estaban tan perseguidos, por supuesto. También eran comunistas, sí, señor. Es evidentemente, se dice en los Hechos de los Apóstoles, está muy claro, como ya explicaré. Estaban a favor de la total eliminación de la propiedad privada. En los Hechos de los Apóstoles leemos lo siguiente, a ver si lo leo. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno, dice Hechos. Y habla en otro momento, habla de koinonomía en griego, que quiere decir comunismo, ni más ni menos. Ahora bien, el cristianismo aparece por primera vez como la religión de los esclavos y las mujeres, y los esclavos emancipados. Los romanos, no es ninguna casualidad, los romanos acusan a los cristianos de ser un movimiento de esclavos y mujeres. Y eso, por supuesto, era su gran fortaleza. Claro, estaban sometidos a una brutal opresión, pero ellos se resistían.
el ejemplo del coraje, del espíritu de esos cristianos es realmente inspirador si lo piensas. Pero hay una diferencia, ¿sabes? Aquí eso es otro elemento nuevo en el cristianismo, por eso tenía tanto éxito. Porque las masas estaban tan amargadas, tan desmoralizadas, que ya no suenan como un reino de Dios en esta tierra que habían pensado antes. Porque en esta tierra no se puede encontrar justicia. En cambio, ellos ponían toda su fe en un reino que está por venir. Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo. Y aquí es el clave para comprender el colosal atractivo del cristianismo en aquel momento. Los primeros cristianos tenían un mensaje poderoso para todos los esclavos, oprimidos y explotados de la tierra. Ya no es un mensaje de rebelión, sí, verdad, pero sí, más bien ofrece un consuelo de la vida eterna después de la muerte para todos los que creen. Sí, pero ese mensaje, aunque no es directamente revolucionario, sí es un mensaje nuevo y por lo tanto revolucionario. Antes de esto, por cierto, quizás no lo sepáis, antes de esto, la idea de la vida después de la muerte apenas aparece en las religiones antiguas, apenas se menciona. Y en la medida en que alguna vez menciona la situación después de la muerte, es un lugar bastante desagradable y lúgubre. De hecho, los griegos consideraban que seguir viviendo después de la muerte sería bien una desgracia. En fin, de hecho, cuando ves las descripciones de este mundo, de submundo, si quieres, francamente no vas a querer estar ahí ni 5 minutos, ni mucho menos para toda la eternidad. Entonces, todo eso es un mensaje de esperanza, un mensaje poderoso. Y no obstante, a pesar de todo, las autoridades, al ver el crecimiento rápido de este sector, para ellos representaban una amenaza al orden oficial y intentaron, en primer lugar, intentaron por todos los medios masacrarlo con, con muertos, con torturas brutales, con mandarles a ser comidos por animales en el circo y cosas por el estilo. Pero ninguno de esos métodos funcionó. Ninguno. El movimiento sigue prosperando. Probablemente incluso el ejemplo de los mártires fue una ayuda, dando un ejemplo de coraje para inspirar a las masas a luchar. Ahora bien, la clase dominante, si hay una cuestión que tenéis que comprender, tiene muchas maneras de mantener su dominio. Parte de su método es represión, por supuesto. Pero si la represión no funciona, y francamente en Roma ya estaba perdiendo fuerza, hay otros métodos, hay otros métodos. Y la clase dominante, sobre todo bajo el emperador Constantino, empieza a cambiar de táctica. Son muy hábiles, son muy flexibles en este sentido. Y lo que ellos hicieron fue comprar a los dirigentes. Yo me acuerdo, leí hace años, una conversación entre un dirigente laborista, un diputado inglés laborista de izquierdas, muy radical, que se encuentra en el pasillo del Parlamento con un conservador reaccionario, y el conservador le dice las siguientes palabras: mira, amigo, lo tuyo es imposible, nunca vas a tener éxito, porque siempre vamos a comprar vuestros dirigentes. Así de sencillo. Y el ejemplo del cristianismo y los romanos es
un ejemplo muy gráfico en este sentido. Y según crecía el movimiento cristiano, pues empiezan a crecer a propósito entre gente no judía, lo cual fue más problemático todavía por las autoridades, pero empiezan a crecer en sus números y su riqueza, y empiezan a formarse una casta privilegiada dentro del movimiento cristiano. Los dirigentes se llamaban los obispos. A ver, los obispos realmente eran tesoreros, los que guardaron las cuotas de los creyentes, los adherentes. Vamos a ver, una pregunta que os hago. ¿Quién fue el primer obispo? Yo creo que muchos católicos dirán rápidamente una respuesta muy fácil. Pues San Pedro, por supuesto, el obispo de Roma. Pues no, señor. No, señor. Si yo voy a decirte quién era el primer obispo, vas a estar un poco sorprendido. El primer obispo, queridos amigos míos, era Judas Iscariote, el que traicionó a Cristo. Sí, señor. Viene en el texto que él era el tesorero, el que guardaba los fondos. De hecho, uno de los evangelistas, no me acuerdo quién era, lo puedes encontrar fácilmente. Era Juan. Juan dice que Judas era un ladrón que siendo tesorero metió mano en los fondos colectivos. O sea que no es extraño finalmente que se vende al enemigo de clase. Sí, señor. Pero esa capa existía, empieza a separarse de la base. Entonces, hay otro libro muy interesante que os recomiendo, es muy largo. No es de un marxista, es de un inglés del siglo XVIII, Eduardo Gibbon, que se llama, perdón, me queda seco, del siglo XVIII, llamado Eduardo Gibbon, un libro fabuloso, muy importante, que se llama Decadencia y Caída del Imperio Romano. Si tenéis la paciencia, lo recomiendo. Y Gibbon, que por cierto era muy anticristiano, era un hombre de la Ilustración y por tanto realmente un ateo, y él ataca a los cristianos en su libro. Pero él menciona un obispo africano en concreto. Ahora tengo que hablar de memoria, pero me acuerdo perfectamente que ese tal obispo escribe lo siguiente, algo como lo siguiente. Mis votos de obediencia me han colocado por encima de las cabezas de los hombres. Mis votos de pobreza me han proporcionado unos ingresos anuales de más de 100,000 marcos de oro. Y Gibbon añade con su habitual tono irónico, el noble obispo no revela a qué excesos le llevaron sus votos de castidad. Así que deja para nuestra imaginación. Pero el tema es que esta capa de obispos se estaban separando de las bases, están adquiriendo privilegios y fueron corrompidos, sobre todo cuando llega al poder el emperador Constantino, que ve que es imposible, y él vio la imposibilidad de aplastar a los cristianos, y veía la posibilidad de convertir la iglesia, que era bastante potente, una máquina, como parte del Estado bajo su control para controlar las masas. Exactamente la misma táctica que la clase dominante emplea con los movimientos y partidos obreros y sindicatos hoy. Y se ve exactamente la psicología corrupta de estos hombres, de esos obispos, de esos jefes de la iglesia,
En los escritos de otro hombre, otra fuente interesante un escritor cristiano temprano, Eusebio. Eusebio. Y él describe en su libro una asamblea muy importante que fue el Concilio de Nicea del año 325. Y es una asamblea, por cierto, convocado para la iglesia cristiana, presidido, ¿sabes por quién? Presidido por el propio emperador, que por cierto no era un cristiano, es falso. Yo creo que nunca estaba comprobado o demostrado que Constantino fue bautizado cristiano. Eusebio dice que sí en su lecho de muerte, pero Eusebio es un terrible mentiroso. Pero aquí no miente cuando describe este acontecimiento, porque él, fíjate tú, Eusebio describe al emperador que se presenta al emperador como cito textual, como un mensajero de Dios. Pero vamos a ver, ¿cómo un emperador romano puede ser un mensajero de Dios, por Dios, por decirlo de alguna manera? Y seguía describiendo la brillantez de este festín. Habrían comido y bebido bastante bien, me imagino, pero en fin, cito, las circunstancias del banquete fueron espléndidas, más allá de toda descripción. Imagínate. Y sigue. Destacamentos de la Guardia Personal y otras tropas, los mismos soldados que estaban masacrando a los cristianos no hace mucho. Repito, destacamentos de la Guardia Personal y otras tropas rodearon la entrada del palacio con espadas levantadas, Dios mío. Antes eso hubiera sido un espectáculo de terror. Pero no, él sigue. Y a través de ellos, los hombres de Dios, los cristianos, obispos, avanzaron sin temor hacia lo más recóndito de los aposentos imperiales. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Con esas pocas líneas puedes ver la mentalidad. Y sigue. Algunos eran los propios compañeros de mesa del emperador. Fíjate tú, algunos de nuestros jefes eran los propios compañeros de mesa del emperador. ¿Qué más quieres? Estar con compañeros del emperador en su mesa comiendo. Otros estaban reclinados en sofás, colocados a ambos lados. Mucho mejor estar reclinados en sofás que no ser comidos por leones en el Coliseo, digo yo, pero en fin. Y sigue, y eso es lo más increíble de esas líneas, es cito textual. Uno podría haber pensado que era una imagen del reino de Cristo y un sueño más que una realidad. Fíjate de la mentalidad de ese puto burócrata y oportunista y carrerista, sí. Y esas palabras podrían ser repetidas hoy por 1000 burócratas actuales, sindicales y políticos, ¿no? Sí, uno podía pensar que estabas en la gloria bendita. Y un sueño más que una realidad, pues no digo nada más. Son los mismos métodos corruptos que emplean hoy, empleados siempre, para comprar a los dirigentes humanos, sin más. Entonces, no tengo mucho tiempo para seguir, pero hay mucho más que decir. Pero simplemente insisto que desde a raíz del Concilio de Nicea, la iglesia cristiana se convierte en la más firme defensora de la riqueza, los privilegios y la opresión. Una parte importante del Estado. Y por cierto, una vez que están instalados, empiezan un reino de terror no solamente contra los paganos no tienen mucha importancia, contra sus propios colegas, sus propios compañeros en religión, otros cristianos.
¿Sabes? Eran muchísimos más cristianos, hombres, mujeres y niños, masacrados por otros cristianos que jamás fueron matados por el Imperio Romano. Tenlo por seguro. Aunque hoy la iglesia dice otra cosa, las películas de Hollywood siempre dicen los del Coliseo y los leones y las barbaridades de los... Y muchas de las atrocidades, porque no todas, no todas, pero muchas de las atrocidades que decían que fueron cometidas contra los cristianos son inventos de monjes posteriores para glorificar sus antepasados. En fin, total, la iglesia, toda la estructura de la iglesia, que fue muy importante, ¿eh? Ya era una máquina bastante fuerte, fue transformado gradualmente y fusionado en una parte del aparato estatal. Y claro, va a ser la cuestión del Papa, ya sabes. No, el primer obispo era el Papa de Roma. Falso. El Papa de Roma, el obispo de Roma, no era una figura importante para los primeros cristianos. Él ha ocupado un puesto subordinado, un puesto subordinado. El jefe de la barraca siempre era considerado como el obispo de Jerusalén, lógicamente. Jerusalén era el centro del cristianismo, no Roma. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Roma era, al revés, Roma era el centro de, ya sabes, como dice el libro de Revelación, madre de rameras y abominaciones de la tierra. Sí, sí. Babilonia la Grande, que no era Babilonia, sino Roma, de lo que estaban describiendo. No, pero así, con toda la jeta, el obispo de Roma, por ser el representante del Estado y del emperador, él realmente era no más un secretario más del emperador. Él usurpó el puesto de dirección, eliminando la dirección de Jerusalén. Y claro, eso tiene, el Estado romano ganó mucho por esta alianza que, para llamarlo de alguna manera, esa maniobra. Ejemplo, hay muchos ejemplos. Un ejemplo, los primeros cristianos se negaron a servir en el ejército romano. Un problema, porque el ejército necesitaba soldados. Ahora, al contrario, entraron sin más. Era un ejército, de repente, un ejército cristiano, ¿comprendes? No, la iglesia, a partir de ese momento, se convierte en uno de los principales pilares del Estado, persiguiendo ferozmente cualquiera que cuestione sus doctrinas. Y ya te digo, masacrando gente, sobre todo cuando el emperador Teodosio sube al trono en el año 381 y convierte la herejía en un delito punible. Y rápidamente empiezan a aplastar y matar a gente a diestro y siniestro. No es de conocimiento general, pero muchos de los cristianos, muchos más fueron matados en esos momentos que por los romanos. Y muy interesante que algunos de esos llamados herejes fueron comunistas, sí, declarados comunistas. Es interesante. De esto se sabe poco porque estaban todos exterminados, pero en fin. Entonces, la pregunta que se puede hacer, ¿por qué los primeros cristianos, que eran tan valientes y tal, por qué no tuvieron éxito? Vamos a ver, el marxismo explica que el comunismo no es solamente una buena idea, no es solamente una doctrina moral. El comunismo tiene una base material y su éxito depende del logro de un cierto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas.
de la industria, la economía, la ciencia, la tecnología. Y en aquel momento, las condiciones materiales, en la época de los primeros cristianismo primitivo, no estaban en condiciones avanzadas para permitir semejante desarrollo. Por lo tanto, el comunismo de los primeros cristianos se mantuvo a un nivel muy primitivo, es decir, un nivel de comunismo de consumo, compartiendo comida, ropa, etcétera, que no es igual, ni mucho menos igual que nuestro concepto. Su comunismo, en otras palabras, tenía un carácter utópico y por lo tanto estaba condenado al fracaso. Y hoy por hoy ¿qué vamos a hablar del cristianismo de hoy? Pues hoy, si me preguntas, la gente me pregunta, yo digo, no hay una iglesia hoy. Hoy y siempre ha habido dos iglesias. Una iglesia de los pobres y otros bien distinta, la iglesia de los ricos y poderosos. Pero es este último quien controla. La iglesia católica, por ejemplo, pues tiene en contraste con los pobres primeros cristianos, es una iglesia claramente que representa a los ricos y los capitalistas, los banqueros y los terratenientes. ¿Cuánto dinero tiene el Vaticano? Es difícil de saber. He visto diferentes cálculos, es imposible saberlo. He visto entre 100.000 y 15.000 millones de dólares, pero eso es poco, eso es poco. Eso es poco porque no incluye las enormes cantidades vertidas en acciones y acciones bursátiles. El Vaticano tiene grandes inversiones en la banca, en seguros, en productos químicos, acero, construcción, bienes ricos, casas, bueno, viviendas, ya tú me dirás. Y esto sin tener en cuenta la enorme riqueza en obras de arte, por supuesto, terrenos y edificios. Vamos a ver, eso está en abierta contradicción con lo que dice el Evangelio. Mateo dice, por ejemplo, cito, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podréis servir a Dios y Mamón. Mamón es el Dios de riqueza. Es muy claro. Pero hoy, amigos míos, hoy es evidente, no solamente en la Iglesia Católica, miren los evangelios en Estados Unidos, que muy reaccionarios y se forran de dinero a diestro y siniestro. No, no, no. Hoy por hoy, la religión, las iglesias, es un gran negocio, un tremendo negocio. Y el marxismo, ¿qué actitud tenemos? Por ejemplo, a veces me pregunto, ¿es posible ser un marxista y ser un cristiano o un musulmán o lo que sea? Mira, yo te digo lo siguiente. Si una persona cualquiera me viene diciendo que quiere luchar contra el capitalismo, contra la injusticia, y a favor de los intereses de los pobres, de los obreros y los campesinos, aunque cree en Dios o Alá o quien sea, me da exactamente igual. Yo digo, eres mi hermano, eres mi compañero, por favor, ven con nosotros y lucharemos juntos. Lo otro de la religión ya lo hablaremos en otro momento. Mientras tanto, no tengas duda. Enlistarte con nosotros, con los comunistas. Estamos luchando por un paraíso no en el reino de los cielos, sino un paraíso en este mundo. Porque es perfectamente posible. Y
en cuanto al futuro de la religión, yo digo lo siguiente. Por supuesto, no se puede ni prohibir la religión ni oprimirla, eso es un error, eso no se puede. Cualquier persona debe de ser libre de creer o no creer en cualquier Dios que quiere o ninguno, me da igual. Otra cosa es la cuestión de la enseñanza en los institutos públicos y lo demás, que tienen que ser laicos. No se puede. Si alguien quiere estudiar religión, que lo haga en su tiempo libre, en su tiempo personal particular, pero no a costa del Estado. Ni un solo penique, ni un solo peseta, no hay pesetas, ni un solo euro del Estado, del contribuyente. Tiene que ir a la iglesia, ni a sus hospitales o sus instituciones o sus iglesias. Pero aparte de la total separación del Estado y la religión, la iglesia, aparte de eso, puede haber plena libertad de religión, lo que se quiere. Y en el futuro, pues quién sabe. El futuro decidirá. Pero yo sí pienso lo siguiente. Yo creo, y estoy absolutamente convencido, que cuando los seres humanos se vuelven verdaderamente humanos, ya no necesitarán las muletas de un ser sobrehumano y sobrenatural, de un Dios, ni un paraíso en el mundo más allá del cementerio, de la tumba. No hace falta. Cuando los hombres y mujeres pueden realizar milagros en la vida real, ya no necesitan los milagros espirituales de la Biblia, es decir, imaginarios, porque no hay. Mira, en el mundo actual, los ciegos sí pueden ver, los sordos sí pueden oír, los cojos sí pueden caminar. Incluso en algunos casos los muertos pueden resucitar, gracias a la ciencia médica. Entonces no hace falta, con ciencia médica no hace falta magia y tonterías por el estilo. Y cuando nosotros somos capaces, cuando nosotros podemos realizar milagros en la vida real, pues simplemente no necesitamos milagros imaginarios. ¿Quién los necesita? No. Queridos amigos y camaradas, cuando hayamos creado un paraíso en este mundo, no necesitaremos soñar con un paraíso en el próximo. Eso es mi mensaje. Termino deseándolos a todos un muy feliz solsticio de invierno y una muy feliz lucha por el comunismo. El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.